adelante. Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a un Dios vivo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra que ha sido leída, Señor, en esta hora. Oramos que tu nombre se glorifique de una manera grande y poderosa mientras tu palabra es predicada, Señor. Que tomes el control de cada uno de nosotros que estamos en este lugar, de mi vida que voy a exponer con tu ayuda la palabra, y de cada uno, Señor, de los que van a oír, Padre, en esta tarde. Toma el control total mientras tu palabra es predicada. Puedas obrar de una manera grande y especial en cada vida, en cada corazón, en este lugar, a la distancia, Dios mío. Te lo pedimos para honra y gloria suya. Te damos gracias, gracias. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar la iglesia del Señor en esta hora. Estaremos hablando bajo el tema la eficacia de la sangre de Cristo. Amén. Cuando hablamos de algo eficaz, hermanos, la eficacia, estamos hablando de la capacidad para producir el efecto esperado, del poder, hermano, de la eficiencia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es que el escritor a los hebreos, hermanos, está exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo está poniendo arriba de todo, hermano, lo que han venido practicando, de lo que han venido viviendo, de las cosas que los judíos conocen. Él desde un principio comienza diciendo que Jesucristo es, hermanos, el Hijo de Dios. Amén. Es, hermanos, por quien Dios últimamente ha hablado después de los profetas. Habla de la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Habla de que Cristo es mejor que los ángeles. Es mejor, hermanos, que los profetas. Es mejor que Moisés. Es mejor que los sacrificios y es mejor que todo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y ese es Él viene hablando, el propósito de esta escritura es hacerles entender de que fuera de Cristo no hay nada que pueda salvarnos. Amén. La iglesia, los hebreos estaban, hermanos, luchando con ciertas amenazas a volver a practicar los cultos que antes realizaban, a volver a practicar las celebraciones que hacían antes, la manera de hacer la expiación, de obtener redención mediante sangre de animales. Venían batallando con eso, y el Espíritu Santo de Dios inspiró a este hombre para hacerles recordar que todo aquello era una sombra de lo que iba a venir, hermanos. El punto principal de lo que Dios ha venido hablando en todo este libro lo encontramos allí en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, dice la palabra.
el punto principal de lo que venimos diciendo viene exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión Él está hablando de los sacerdotes que ministraban en el templo y les está mostrando a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Gloria al Señor. Y hermanos, como la persona que vino para tener, hermano, o establecer un mejor pacto que el que ellos tenían antes. Él dice, hemos venido diciendo que tenemos tal sumo sacerdote, ese es Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Se sentó a la diestra. Los sumos sacerdotes dentro del templo, del tabernáculo donde ellos realizaban los sacrificios, no se podían sentar, hermanos. Esto daba a entender de que ellos tenían que continuar ofreciendo sacrificios día con día. Pero Cristo dice que se sentó, dice, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, por la razón de que el sacrificio de Cristo era suficiente y no tenía que seguir ofreciendo más sacrificio. Él se sentó dando a entender de que todo ya estaba completado. Alabado sea su nombre. Vemos, hermanos, el verso 2 dice que este sumo sacerdote, dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ese era el propósito de Dios desde un principio, de que los sacerdotes estuvieran ahí, hermanos. Fueron constituidos para presentar ofrendas delante de nuestro Dios. De igual manera dice el escritor, este sumo sacerdote, hablando de Cristo, dice que también, o es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Jesucristo no es, dice el escritor, como los sacerdotes de esta tierra. Amén. Si Él estuviera, dice, aquí en la tierra, entonces ni siquiera fuera sacerdote, dice la Biblia. Dice, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué razón? Porque los sacerdotes habían sido puestos o elegidos por Dios de una tribu llamada Leví. Amén. Y Jesucristo no pertenecía, hermanos, a ese linaje de Leví. Por lo tanto, terrenalmente, dice el escritor, si Él estuviera aquí en la tierra, ni siquiera fuera sacerdote, porque para eso hay sacerdotes establecidos que presenten las ofrendas según la ley. Pero la ofrenda que Él ha presentado no es igual que la ofrenda que los sacerdotes presentaban terrenalmente. Dice que estos sacerdotes sirven, dice, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, es el de Cristo. Dice, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. El ministerio de Cristo es mucho mejor, dice el escritor. Tiene, hermanos, un mayor peso, porque este tiene cumplimiento. Él estableció, dice, Él fue el mediador para un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Vemos, hermanos, de que Él está hablando acerca
de estas cosas. Al decir, el versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y no dice que se da por viejo, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Cristo, hermanos, fue el que estableció un mejor pacto con mejores promesas, dice la palabra de nuestro Dios. Vemos que en el antiguo pacto había una ordenanza de culto y había, hermanos, un lugar donde se tenía que celebrar, y el orden ahí, hermanos, lo explica el capítulo 9, versículo 1. Dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Dios había ordenado en el antiguo pacto a Moisés y a su pueblo de que se celebrase culto, hermanos, en el tabernáculo. Era allí donde los sumos sacerdotes y los sacerdotes ministraban día con día. Era allí en los atrios de este tabernáculo que la gente se reunía para ofrecer sus sacrificios, para llevar sus sacrificios que fueran ofrecidos a nuestro Dios por medio de los sacerdotes. Era ahí, hermanos, donde celebraban la fiesta de la expiación. Cada año se reunían en ese lugar. Todo el tiempo, todos los días, el sumo sacerdote y los sacerdotes estaban trabajando ahí en ese lugar que se les había sido ordenado. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, habla del diseño de ese lugar, porque el tabernáculo, dice, estaba dispuesto así, estaba formado, compuesto de esta forma. En la primera parte estaba un lugar llamado el lugar santo. Estaban, dice, el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Eso era, hermanos, dentro del tabernáculo. Así Dios lo había ordenado a Moisés. Él le había dicho, mira, haz todas las cosas conforme yo te mando a hacer. Y Moisés construyó todo de la manera que Dios le dijo y puso cada cosa en su lugar. En ese lugar santo estaba el candelabro, la mesa de los panes de la preposición, y tras el velo, o el segundo, dice, y tras el segundo velo, estaba dividido en dos partes. Estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Así estaba formado el tabernáculo. En ese lugar, dice la palabra de Dios, que habían las siguientes cosas. En ese lugar tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara que Aarón reverdeció y las tablas del pacto. Estas tres cosas estaban dentro del arca de nuestro Dios. Así Dios había ordenado que lo hiciera, y así se hizo, hermano. Y sobre ella, dice, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, el lugar donde se presentaba la ofrenda, de las cuales cosas, dice el escritor, no se puede hablar aún en detalle. Amén. El punto principal de él es Cristo Jesús. Amén. No hay tiempo suficiente, dice, para hablar de estas cosas en detalle. Todo esto es sombra que apuntaban a nuestro Señor Jesucristo y tenían su significado. Y dice, de esta manera estaba compuesto el tabernáculo. El verso 6 nos habla, hermanos, y dice, así que dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Amén. Entran los sacerdotes continuamente. Este era el orden, hermanos, en que debían de servir los sacerdotes. Dios les había ordenado por medio del profeta Moisés, de Aarón, y del profeta Moisés a Aarón, que era el sumo sacerdote, que tenían el deber de ofrecer sacrificio continuamente. En Número 28:3 dice, ofreceréis a Jehová 2 corderos sin tacha de un año cada día.
será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Así se hacía, hermanos, cada día en la primera parte del tabernáculo. Esto era día con día, pero en la segunda parte, el versículo 7 dice que solo el sumo sacerdote, y esto lo hacía una vez al año, no sin sangre, dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. En la segunda parte del tabernáculo solamente podía entrar el sumo sacerdote, y no lo podía hacer día con día, ni por la mañana ni por la tarde, sino una sola vez al año. Y no se tenía que presentar sin sangre a ese lugar. Dice que tenía que presentarse con ofrenda. Y dice la palabra de nuestro Dios que esa ofrenda era ofrecida por sí mismo primeramente y por los pecados de ignorancia del pueblo. Verso 8, dando a entender el Espíritu Santo con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aleluya. No se había manifestado el camino al lugar santísimo. No se había, hermano, mostrado el camino a ese lugar. Mientras tanto, la primera parte del tabernáculo estuviere de pie, dice la palabra de nuestro Dios. Podemos preguntarlos por qué se tenían que presentar, hermanos, día con día y cada año un sacrificio especial en ese lugar. ¿Por qué no cesaban los sacrificios? Por la razón, hermanos, que los sacrificios de los animales no pueden hacer perfecto ni quitar los pecados del ser humano. Los sacrificios de los animales no pueden quitar los pecados del ser humano. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca pueden hacer perfecto a los que se acercan, dice la palabra de nuestro Dios. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpiados una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. No puede quitar. Lo que esto hacía era cubrir, hermanos, el pecado de la persona. Era apaciguar por un momento la ira de nuestro Dios mientras se manifestaba el sacrificio que Él demandaba. La sangre de los animales no puede quitar el pecado del ser humano. Por esta razón, este culto se celebraba día con día, año tras año, ofreciendo ofrenda tras ofrenda para el perdón de los pecados. La culpa ahí estaba, hermanos, en la conciencia del ser humano. No tenían la paz, no eran reconciliados, hermanos, directamente con Dios, amén. Sino que la culpa estaba ahí. Volvían a recordar cada año, dice la palabra del Señor, y a ofrecer sacrificio por esos pecados, porque no encontraban la paz en sus corazones. No podían quitarlo de ninguna manera. Vemos que la manifestación de Cristo lo cambió todo, hermanos. Cambió la historia. Amén. Cambió, hermanos, esta forma de sacrificio.
La manifestación de Cristo lo cambió todo. La palabra del Señor dice que Cristo es mediador de un mejor pacto. Dice la palabra de nuestro Dios que Cristo es el gran sumo sacerdote que entró al tabernáculo celestial y que Cristo es el mismo Señor. Capítulo 9, verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice su palabra. La manifestación de Cristo lo cambió todo, amados hermanos. El sacrificio de Cristo cambió todo esta forma de celebrar culto en el antiguo pacto, por la razón que Él estableció un mejor pacto, amados hermanos, de que Él, hermano, es el gran sumo sacerdote y el sacrificio mismo, dice la palabra de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Estando ya presente Cristo, ya no hay necesidad, hermano, de lo que esta gente hacía. Estando ya presente Cristo, ya no hay necesidad de matar corderos por la mañana y por la tarde. Ahora si tiene un corderito, cómaselo. Amén, disfrútelo. Dele gracias a Dios por lo que ha provisto. Pero ya no sirven para quitar o para cubrir nuestros pecados. La manifestación de Cristo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cristo no entró, hermanos, en el tabernáculo hecho por manos de hombre, sino, dice la palabra del Señor, que entró al mismo cielo para presentarse delante de Dios. Este sumo sacerdote nos convenía, dice el escritor a los hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Este no es un sumo sacerdote como los sacerdotes terrenales. Dice que Él es santo, Él es inocente, Él es sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Este sumo sacerdote es que los convenía, dice la palabra. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, dice el escritor, si hubiera sido así, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Gloria al Señor. Para quitar de en medio el pecado. Ya hemos leído que los sacrificios de los animales, de los toros, la sangre de los toros, la sangre de los machos cabríos, no quitan el pecado, dice la palabra, de nadie. Pero el sacrificio de Cristo dice que sí quitó el pecado de en medio. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Razón tuvo Juan el Bautista cuando miró a Cristo Jesús que pasaba por ahí y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es, hermano, lo que Cristo hace: quita el pecado del mundo. No solo lo cubre, no solo lo tapa. Hablando a Israel, dijo que Él iba a borrar sus pecados y los iba a echar a lo profundo de la mar, y nunca más se iba a acordar
pesar de ello. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él no es un Dios como nosotros que perdona pero no olvida. Amén. Perdono pero no me hables. Perdono pero no te me acerques. No. Él nos perdonó, amados hermanos. Y gracias a eso tenemos una relación maravillosa con nuestro Dios. Aleluya. Ya no hay culpabilidad por nuestros pecados. Cristo perdonó nuestros pecados, quitó el pecado de nuestras vidas. La manifestación de Cristo lo cambió todo. Hebreos capítulo 10 versículo 11 dice la palabra: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Ellos están presentando lo mismo todos los días: un cordero por la mañana, un cordero por la tarde, un culto de expiación cada año. Lo están haciendo siempre. Pero dice la palabra del Señor, ellos dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Una vez más, nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, oiga hermanos, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Todo ha sido consumado, hermano. Ha sido completado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios. Dice su palabra: bendito y alabado sea su nombre. Así, hermanos, está establecido que Cristo fuera ofrecido por los pecados de muchos, dice la palabra, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay, hermanos, perdón, no hay reconciliación, dice la palabra de nuestro Dios. Y es por eso que en esta tarde le hemos llamado a este tema la eficacia, el poder de la sangre de Cristo. Aleluya. El poder de la sangre de Cristo, amados hermanos. Ya hemos visto claramente que Cristo es mejor sumo sacerdote, es mejor sacrificio, amados hermanos. Aleluya. Es mejor que todo lo que se ofrecía, pues todo lo que se ofrecía era una sombra que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde nosotros miramos el poder de la sangre de Cristo nuestro Señor. Hebreos capítulo 9 versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas dice de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne. El escritor les está recordando, pues si estas cosas que hacían purificaba de alguna manera la carne de estas personas, pregunta él, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cuánto más esa sangre no limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo, dice la palabra. Si la sangre de estos animales, hermanos, purificaban la carne, cubrían los pecados por un cierto tiempo de estas personas, cuánto más la sangre de Cristo, dice que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, dice la palabra, sin mancha y sin contaminación. Cuánto más esta sangre, hermanos, no limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Eso es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La eficacia de la sangre de Cristo. El ser humano se puede pasar la vida ofreciendo cosas, tratando de ser limpio de sus pecados por medio de lo que él quiera, hermanos, pero no va a ser eficaz.
No, nada tiene ningún poder para limpiar nuestras almas, para quitar el pecado de nuestras vidas. Nada tiene ningún poder, hermanos, en nosotros. Nada. El profeta Jeremías le dijo al pueblo en una ocasión: aunque te amontones jabón, lejía, la mancha de tu pecado permanecerá en ti. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ninguna obra, nada de lo que el hombre puede hacer. El hombre se puede a sí mismo sacrificar si quiere. Se puede lacerar su cuerpo. Se puede, hermanos, hacer cuantas cosas a sí mismo. Pero nada podrá limpiarlo de su pecado. El pecado es una mancha horrible, amados hermanos, que solamente la puede remover el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La eficacia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Si estos animales producían cierto efecto en el cuerpo de las personas, cuanto más la sangre de Cristo, que es un cordero sin manchas, como un cordero sin mancha y sin contaminación, dice la Biblia, no limpiará nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos a un Dios vivo. La sangre de Cristo limpia y purifica nuestros corazones. El apóstol Juan escribió en Apocalipsis: Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre, dice la palabra. Nos lavó, nos limpió, hermano, de nuestros pecados por su sangre. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. De todo pecado nos limpia la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El poder de la sangre de Cristo, hermanos, para limpiar, para purificar nuestra vida. Eso es lo que hace el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El poder de la sangre de Cristo, amados hermanos, dio por finalizado el antiguo pacto y estableció uno mejor. Jesucristo mencionó esto en la última cena con sus discípulos, en la última Pascua. Dice que estando ahí, tomó, hermanos, en un determinado momento de la cena pan y tomó vino y les dijo, tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. La sangre o el poder de la sangre de Cristo dio por finalizado el antiguo pacto. La sangre de Cristo, amados hermanos, es la señal, es, hermanos, la manera en que el nuevo pacto fue establecido. Esto es mi sangre del nuevo pacto, dice la palabra de nuestro Dios. Recordemos que ningún pacto fue hecho sin sacrificio. En todo pacto hubo sacrificio. A Noé se le pidió sacrificio, a Abraham, a Moisés. Todo pacto, a David, fue, hermanos, por medio de un sacrificio. La sangre de Cristo dio por finalizado el antiguo pacto y estableció el nuevo pacto según la gracia en Cristo Jesús. Aleluya. Hebreos 10:29 dice: el que tuviere por inmunda la sangre del pacto recibirá un mayor castigo. La sangre de Cristo, hermanos, tuvo el poder para dar por finalizado el antiguo pacto y establecer un mejor pacto para nuestras vidas. Eso es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estamos diciendo que el derramamiento de esa sangre, amados hermanos, el derramamiento de esa sangre fue bajo dolor, bajo abandono, fue bajo la ira de Dios, hermano. El derramamiento de esa sangre no fue, hermanos, algo sencillo, sino que sufrió nuestro Señor todas estas cosas por haber tomado nuestro lugar,
por haber ocupado el lugar que los correspondía. La palabra del Señor nos habla del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la manera en que Él derramó esa sangre. Marcos capítulo 15 nos narra, hermanos, el evangelio de Marcos, la manera en que Cristo fue apresado, fue tomado, fue puesto en la cárcel. Y dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 15, y Pilato dice, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Esto es el sufrimiento de Cristo. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espina, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron, dice la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Todo esto, hermanos, la sangre que Cristo derramó fue, hermanos, bajo dolor. Sufrió abandono de su mismo Padre. Él mismo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufrió, hermanos, en manos de los hombres, de los pecadores. Nos damos cuenta lo que la palabra del Señor nos dice. Lo azotaron, pusieron una corona de espinas, lo golpearon de una manera terrible, torturaron su vida. Después de esto lo crucificaron de tal manera que aún, hermanos, cuando ya había expirado, dice la palabra que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, dice la Biblia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La ira de Dios se derramó sobre nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió todas estas cosas por amor a nosotros. La sangre de Cristo, hermanos, ese fue el precio que se pagó para salvarnos. Solamente con el poder de la sangre de Cristo, hermanos, nosotros pudimos ser rescatados del pecado en que vivíamos. Nada podía pagar el precio que se demandaba por nosotros. Nada. Estábamos vendidos al pecado, pero la Biblia nos dice, hermanos, que la sangre de Cristo fue el precio que se pagó para salvarlos. 1 Corintios 6:20 dice: habéis sido crucificados, habéis sido comprados, dice, por precio, dice la palabra de nuestro Dios. Vemos en Hechos 20:28, dice que la iglesia del Señor fue comprada por su propia sangre. Ese fue el precio que se pagó por nosotros. La sangre de Cristo fue el precio que se pagó, hermanos, por nuestras vidas. Aleluya. Por medio del poder de la sangre de Cristo, nosotros tenemos redención de nuestros pecados. Efesios capítulo 1 en su versículo 7 dice la palabra de nuestro Dios ahí: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses capítulo 1 verso 14 dice la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Eso es el poder de la sangre de Cristo. Por el poder de la sangre de Cristo, nosotros, hermanos, hemos sido comprados. Hemos sido redimidos, hermanos, por el poder de la sangre de Cristo. Ningún hombre se puede salvar a sí mismo. No hay ningún otro precio que se pueda pagar para salvar el alma de una persona. Es mentira lo que por ahí enseñan, que haciendo tantos cultos, que celebrando tantas misas o hermanos, fiestas o cosas en memoria de alguien que murió, va a ser perdonado. No hay manera. Que ofreciendo sacrificios, no hay manera. La palabra del Señor nos recuerda, hermanos, cómo fuimos rescatados de vuestra vana
manera de vivir. El apóstol Pedro dice: recuerde que no fueron rescatados con cosas corruptibles como oro o plata. Esas cosas se corrompen, no sirven para comprar el alma de ningún ser humano. Ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero inmolado sin mancha y sin contaminación, dice la Biblia, que se entregó a sí mismo por nosotros. Un cordero que había sido ya, hermanos, puesto para eso, dice el apóstol Pedro, desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó para en nuestros tiempos por amor a nosotros. El poder de la sangre de Cristo es el único que puede redimir el alma del ser humano. No importa el pecado en el que esté viviendo, no importa la multitud de pecados, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar esos pecados, para comprar la vida de esa persona, el alma de esa persona, para redimirla de esa condición de vida y traerla, hermanos, a una nueva vida en Cristo Jesús. Por medio del poder de la sangre de Cristo, nosotros somos justificados, amados hermanos. Romanos capítulo 5 nos dice la palabra de nuestro Dios en el verso 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice su palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El poder de la sangre, por el poder de la sangre de Cristo, somos justificados, hermano. Somos presentados sin culpa delante de Dios. Es decir, amados hermanos, que en Cristo fueron imputados todos nuestros pecados, toda nuestra culpa. Y por medio de él nosotros somos justificados. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice la palabra de nuestro Dios. Por su sangre somos justificados, amados hermanos. Somos presentados ante Dios, hermanos, inocentes, sin culpa, libres de condenación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo somos reconciliados con Dios, hermanos, solamente por el poder de su sangre. Solamente por el poder de su sangre. Efesios capítulo 2 versículo 13 dice la palabra de nuestro Dios ahí. Efesios capítulo 2 versículo 13 dice la palabra de nuestro Dios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Dice de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando, dice, en ella la enemistad. Verso 19: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de nuestro Dios. Antes no éramos eso, dice el apóstol Pablo. Antes estábamos lejos de la gracia de Dios. Estábamos lejos, hermanos, de los pactos, de las promesas de Dios, y sin Dios en el mundo. Pero ahora, por el poder de la sangre de Cristo, ustedes han sido reconciliados con Dios, dice la Biblia. Ahora tienen paz para con Dios, porque Cristo es nuestra paz. Gloria al Señor. Cristo es nuestra paz. Qué maravilloso privilegio, hermanos, que nosotros tenemos por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, encontramos que por ese poder de la sangre de Cristo
nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Hemos leído que antes no había, hermanos, lugar para todos en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Pero ahora, ya presente Cristo, por el poder de su sangre, tenemos entrada al lugar santísimo, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Cristo abrió el camino, hermanos, para el lugar santísimo. Ahora nosotros podemos entrar hasta la misma presencia de nuestro Dios. Marcos capítulo 15, verso 37 dice que cuando Jesús expiró, dio una gran voz. Y dice que cuando Él dio esa gran voz y expiró, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, dice la palabra de nuestro Dios. Y Hebreos capítulo 10, hermano, en su versículo 19, dice la palabra de nuestro Dios. En ese versículo dice la palabra de nuestro Señor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, dice la Biblia. Hoy tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por el poder de la sangre de Cristo, hermano. Mire todos los beneficios que nosotros obtenemos por medio del poder de la sangre de Cristo. Beneficios que los que practicaron o vivieron en el antiguo pacto no los tuvieron, no gozaron de ellos. Pero nosotros, hermanos, por su gracia tenemos este privilegio maravilloso. Por el poder de la sangre de Cristo tenemos este privilegio maravilloso de poder entrar a su lugar santísimo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por el poder de la sangre de Cristo, hermano, nosotros también hemos sido santificados, dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 13, en su versículo 18, dice la palabra de nuestro Dios. En su versículo 12, dice la palabra de nuestro Dios: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, dice la palabra de nuestro Dios. Para santificar a su pueblo mediante su propia sangre, Él padeció fuera de la puerta. Como padecían, hermanos, algunos corderos, algunos animales que eran ofrecidos por expiación del pecado. Cristo padeció, dice la palabra, para que por medio de su sangre, del poder de su sangre, nosotros fuéramos santificados, dice la palabra de nuestro Dios. Por el poder de la sangre de Cristo, hermano, nosotros como sus hijos tenemos victoria sobre Satanás mismo. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 dice la palabra: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, dice la palabra de nuestro Dios. Ellos le han vencido por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de ese poder, hermano, nosotros tenemos victoria sobre Satanás mismo, dice la palabra. Mire todos los beneficios, hermano, todo lo que se obtiene
por medio de la sangre de Cristo. Es por eso que nosotros decimos que la sangre de Cristo es eficaz. Tiene un poder, hermanos, maravilloso. Por medio de su sangre hemos obtenido todas estas cosas. Nos ha limpiado, nos ha, hermanos, redimido del pecado, nos ha salvado, hermanos, nos ha justificado, nos ha reconciliado con Dios. Tenemos entrada al lugar santísimo, nos ha, hermanos, dado la victoria por medio de su sangre. Eso solamente, todo esto que nosotros hemos visto, se puede obtener únicamente por medio del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, después de haber mirado todo esto, no tengamos en poco el poder de la sangre de Cristo. No tengamos en poco. La Biblia dice que hay de aquel que tiene por inmunda la sangre del pacto. Hay de aquel que menosprecia, que toma, hermanos, como cualquier cosa la sangre del pacto. Debemos, hermanos, de mirar lo que el poder de la sangre de Cristo ha sido capaz de hacer en nosotros. Debemos de valorar, debemos, hermanos, de honrar, de respetar el sacrificio de nuestro Señor. No debemos de tener por poco el derramamiento de su sangre. No lo debemos de tener por poco. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué tal vez lo recalco muchas veces? Porque en nuestros días, hermano, la sangre de Cristo se toma como cualquier cosa. Mucha gente toma la sangre de Cristo como un amuleto para cubrirse de cualquier espanto, cualquier ruido, cualquier amenaza. La sangre de Cristo. Escuché, hermanos, a una supuesta evangelista, una mujer, diciendo que ella tenía hasta los perros de su casa cubiertos con la sangre de Cristo, enseñando que todo teníamos que cubrirlo con la sangre de Cristo. Tu carro nuevo, tu casa, tus animales, decía ella, tus finanzas sobre todo, porque eso es más importante para ellos que cualquier otra cosa. Entendamos que la sangre de Cristo no fue derramada, hermanos, para cubrir los animales, para cuidar nuestra finanza. No fue derramada para proteger de malos espíritus nuestros hogares. La sangre de Cristo fue derramada para más de eso. Lo hemos visto, hermanos, guardémoslo en nuestro corazón. Fue derramada para limpiarnos del pecado que estaba impregnado en nuestras almas, para redimirnos, para sacarlo de la condición de vida en que vivíamos, para santificarlos, para que tuviéramos el privilegio de acercarnos a Dios, de obtener el perdón por su sangre. No usemos, hermanos, la expresión, o no utilicemos la sangre de Cristo para andar hablando cosas incoherentes. Tengamos, hermanos, un respeto. Aprendamos lo que la palabra del Señor nos dice. No es un amuleto, no, para que lo repitas cuando estés solo en tu recámara, para cuando tengas miedo. No, la sangre de Cristo no es para ello. Los apóstoles no usaron, hermanos, la frase la sangre de Cristo para echar fuera demonios. No la usaron para ponerla, hermanos, como un amuleto cuando iban tras ellos persiguiéndolos para quitarles la vida. No, ellos entendían que la sangre de Cristo era que los había librado de la condición en la que antes vivían. Que la sangre de Cristo era el precio que nuestro Señor derramó en la cruz del Calvario, sufriendo la misma ira de Dios, ira que teníamos que sufrir nosotros por el pecado que habíamos cometido. Él lo sufrió por nosotros. Él derramó su sangre ahí. ¿Cómo es que es posible que tomemos su sangre como cualquier cosa en nuestro tiempo?
No, hermanos, por su sangre estamos nosotros aquí. Cuando nosotros cantamos la sangre de Cristo tiene poder, no estamos diciendo que tiene poder para todas esas cosas que ya antes mencioné. No, tiene poder para seguir salvando. Tiene poder para seguir obrando, para seguir santificando en la vida de aquellos que están perdidos en los pecados. Tiene poder para seguir libertando esas vidas que están poseídas, que están, hermanos, esclavizadas al pecado. Solamente la sangre de Cristo puede hacerlo. Solamente la sangre de Cristo puede hacerlo. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Él lo hizo con nosotros. Limpió nuestras conciencias de obra muerta. Estábamos podridos, hermanos, podridos. No había nada bueno en nosotros. No había nada bueno. Pecado, intenciones de pecar, inventos de pecados, inventores de males. No nos saciábamos de pecar. Pero la sangre de Cristo quitó todas esas obras muertas. Nos limpió, hermanos. Y ahora podemos servir a un Dios vivo con limpia conciencia. No por nuestras obras, no por nuestro mérito, sino por Él, aleluya. Por el poder de su sangre. Póngase sobre sus pies en esta tarde y démosle gloria a nuestro Señor. No se mueva de este lugar, por favor. Es un momento para meditar, para reflexionar, para darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por el poder de su sangre que se manifestó en nuestra vida. Démosle gracias a nuestro Dios. Dios mío, gracias. Bendito y alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos. Gracias te damos por la eficacia de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Por la eficacia de la sangre de tu Hijo. Somos presentados, hemos sido presentados sin culpa. Oh Señor amado, gracias, gracias te damos por permitirnos llegar, entrar al lugar santísimo. Amigo que estás en este lugar, usted que me está escuchando, tal vez su condición de vida es peor que todos los que están a su alrededor. Su grado de pecado tal vez es grande. Su culpa tal vez es inmensa. Pero la sangre de Cristo, la sangre que ha sido derramada, tiene poder para comprar su vida, para rescatarlo, para limpiarlo de esos pecados. Si tan solo pones tu fe en Él para salvación y reconoces que eres pecador, reconoce que estás en una condición de vida donde no mereces otra cosa que la ira de Dios, donde no hay nada que pueda salvarte. Pero Cristo Jesús te ofrece limpiarte, te ofrece pagar el precio por tus pecados, te ofrece presentarte justo, sin culpa, delante de nuestro Dios. Si tan solo pones tu fe en Él y reconoces tu mal, reconoces tu mal. Mientras te estés justificando a ti mismo, no va a haber oportunidad, no va a suceder nada. Mientras quieras justificarte por tus propias obras, vas a seguir igual
esclavo del pecado, viviendo en esa esclavitud, hasta que reconozcas que necesitas un Salvador como Cristo, que necesitas que Él obre en tu vida. Y Él, dice tu palabra, que no rechaza a los que vienen a Él. Si hay alguien en medio nuestro, el Señor te llama hoy. El Señor te llama hoy en esta tarde. Ven a Cristo Jesús. No importa qué tantos pecados has practicado, cuán culpable te sientas, el Señor te da paz. El Señor te limpia. El Señor te perdona. Ven a Cristo Jesús. Su palabra dice: el que me confesare públicamente, yo también le confesaré delante de los ángeles que están en los cielos. Por esa razón le llamamos a que públicamente confiese que Jesucristo es su Señor, que públicamente confiese que se está abandonando en fe, que está poniendo su confianza en Cristo para salvación. El Señor te llama hoy. Si hay alguien en medio nuestro, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Estamos delante de tu presencia en esta hora, Señor amado, poniendo la vida de cada uno de los que hoy esta tarde se hicieron presentes a este lugar. Que tu nombre sea glorificado, Dios, de una manera grande y poderosa.